Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 5 de noviembre de 2021, siendo las 13:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 41 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Aprovecho la oportunidad para saludar a la magistrado, secretaria general de acuerdos, presente en esta sesión. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buenas tardes, compañeros magistrados. Titular de la tercera sala, presente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrado, secretaria general, presente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno de ustedes requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistradas, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 448/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Hago alusión al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 448/21, juicio en línea, interpuesto por el autorizado del jefe de la Oficina Regional de Movilidad del Estado de Guanajuato y del Inspector de Movilidad, ambos adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada en el diverso proceso administrativo número 2010, Sala Especializada, 20, en el cual se declaró la nulidad total de los actos impugnados y se reconoció el derecho instado por el justiciable. Previo al análisis del único agravio que esgrime el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más relevantes. Un ciudadano apoderado legal de una persona jurídica colectiva
presentó demanda de nulidad contra una boleta de infracción suscrita el 22 de septiembre de 2020 por el inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, así como la calificación de la misma. Asunto que fue turnado al magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, quien el 27 de agosto de 2021 decretó la nulidad total del acto controvertido y reconoció el derecho solicitado por el actor. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso bajo el único agravio que hoy nos concierne su análisis y resolución. Dicho agravio que esgrime quien recurre, esta ponencia lo estima infundado, como se demostrará enseguida. Contrario a lo que deduce la parte recurrente, sí es procedente el pago de intereses tratándose de boletas de infracción estatales, conforme a lo previsto en el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente. En la especie, si en el proceso de origen se decretó la nulidad total de la boleta de infracción confutada, dentro de lo que se encuentra también la calificación de la misma como fruto de un acto viciado de origen, se determinó como consecuencia que la cantidad erogada por el justiciable fue un pago de lo indebido, previsto así por el artículo 40 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, normativa aplicable al caso concreto, dado que dicho pago fue efectuado el 21 de octubre de 2020, esto es, una vez iniciada la vigencia del citado ordenamiento fiscal estatal. Es así que de la norma señalada se obtiene que la devolución de pago del indebido constituye un derecho del gobernado, a través del cual se reincorpora a su patrimonio las cantidades que indebidamente pagó al fisco, por lo que no es lícito que el fisco retenga una cantidad que le fue pagada sin existir una obligación para ello. Por su parte, el artículo 41 de la misma codificación tributaria en comento, en su parte conducente, en su párrafo quinto, se advierte que cuando el contribuyente ha pagado un crédito fiscal determinado por la autoridad y promueve en su contra los medios legales procedentes, de cuyo resultado tiene una resolución firme, adquiere el derecho al pago de intereses sobre las cantidades actualizadas que deba devolver, a partir de que se interpuso la demanda, por los pagos efectuados con anterioridad a la presentación de esta. Para ello, se requiere que se haya examinado la legalidad de un crédito fiscal determinado por autoridad administrativa y se concluya que éste no debe subsistir a fin de generar el derecho a recibir el pago de intereses por la cantidad pagada indebidamente, como en la especie acontece. Es así que se materializó en el caso concreto esta hipótesis normativa porque la parte actual efectuó el pago de la sanción en octubre de 2020 y presentó de manera oportuna su demanda ante este órgano jurisdiccional, de la cual obtuvo la declaratoria de nulidad lisa y llana de la boleta de infracción y vía consecuencia se reconoció el derecho solicitado. Por ende, se reafirma que tiene derecho a obtener del fisco el pago de intereses conforme a la tasa que señala la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para los recargos, sobre la cantidad pagada indebidamente, tal como fue resuelto por el magistrado resolutor. En esa tesitura, el agravio que esgrime quien representa a la autoridad resulta infundado, pues como se expresa, es procedente el pago de intereses derivado de los artículos 25, 38, 40 y 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente. Por lo tanto, ante la ineficacia del agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este Pleno, es confirmar la sentencia reclamada. ¿Es tanto, magistrado presidente? Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 448/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 313/21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general.
Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 313/21, interpuesto por el jefe de la Oficina Recaudadora y un ministro ejecutor dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado y adscritos al municipio de Valle de Santiago, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 400/2020. En dicho fallo se decretó la nulidad total del mandamiento de ejecución emitido por el jefe de la Oficina Recaudadora y del requerimiento de pago y embargo practicados por el ministro ejecutor. Ahora bien, en su expresión de agravios, las autoridades inconformes refieren que, contrario a lo determinado por la Sala, no se encuentran obligadas a emitir una resolución en la que expongan los fundamentos y motivos de la multa por tratarse de actos administrativos distintos, ya que si bien son actos subsecuentes, al derivarse el mandamiento de ejecución de la multa impuesta, cada uno debe estar debidamente fundado y motivado de acuerdo a la naturaleza del acto. Sostienen que la fundamentación y motivación de la determinación del crédito fiscal deben estar dirigidas a evidenciar las infracciones cometidas por los contribuyentes y las sanciones correspondientes, en tanto que la fundamentación y motivación del requerimiento de pago con apercibimiento de embargo deben estar orientadas a hacer efectivo el crédito fiscal determinado al contribuyente. Destacan las autoridades que los actos impugnados contienen datos suficientes para tenerlos como debidamente fundados y motivados, ya que permiten identificar la resolución a ejecutar, tales como número de expediente y de oficio, el importe histórico, la fecha de emisión, la autoridad emisora y la fecha de notificación. Finalmente, aseveran que tampoco era necesario anexar la multa al requerimiento a fin de darle a conocer al actor tal documento y los motivos de la sanción impuesta, por no ser el momento oportuno para ello, ya que el actor ya había sido notificado. Los argumentos anteriores son infundados. De acuerdo con los artículos 30, fracción primera, 133 y 139 del abrogado Código Fiscal para el Estado, vigente en la fecha en que se emitieron los actos impugnados, para que se exija el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley a través del procedimiento administrativo de ejecución, la autoridad fiscal deberá verificar que efectivamente haya transcurrido el plazo de 15 días a partir de que haya surtido efectos la notificación a la persona contribuyente de la liquidación de la autoridad. En este orden de ideas, tratándose del mandamiento de ejecución y de la diligencia de requerimiento de pago y embargo respecto a un crédito fiscal derivado de una multa impuesta por una autoridad jurisdiccional como los impugnados en el proceso de origen, el requisito de motivación se colmará en la medida que se den a conocer los hechos que dan lugar al cobro coactivo, ya que ese requisito tiene como propósito que la persona destinataria del acto conozca el porqué de la actuación administrativa. Luego, si la autoridad fiscal pretende exigir coactivamente el pago del crédito fiscal consistente en la multa impuesta por una autoridad jurisdiccional, entonces, a fin de motivar debidamente su actuación, es necesario que describa la resolución donde se impuso la sanción económica, para lo cual mencionará la fecha de tal resolución, la autoridad jurisdiccional que la impuso, el monto del crédito fiscal y las razones que originaron la imposición de la multa, y además que indique la fecha en que se notificó el crédito fiscal a la persona que se le exige el pago coactivamente. En efecto, el señalamiento de los elementos apuntados permitirá a la persona afectada que identifique la multa cuyo pago se le exige y además justificará que ha transcurrido el plazo de 15 días que tenía para realizar el pago. Ahora, en el caso, lo anterior se habría conseguido únicamente si al momento de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, las autoridades recurrentes hubiesen acompañado al mandamiento de ejecución tanto la resolución donde la autoridad jurisdiccional haya impuesto la sanción económica, así como las constancias de su notificación al actor, pues los datos plasmados en los actos impugnados no eran suficientes para identificar el origen del crédito fiscal, ya que no indican la razón por la cual se impuso la multa y la fecha en que se notificó el crédito fiscal al actor. De manera que, adversamente al argumento expuesto por las autoridades recurrentes, los actos impugnados en el proceso de origen no satisfacen el requisito de debida motivación, así que fue correcta la decisión de la Sala de decretar su nulidad total.
Las autoridades recurrentes señalan que una de las jurisprudencias invocadas en la sentencia no es de observancia obligatoria en el caso porque fue emitida por un tribunal colegiado de un circuito diverso al que pertenece el Estado de Guanajuato. Tal aseveración es inoperante, pues al margen de que la jurisprudencia invocada en la sentencia recurrida no fuera aplicable al caso, lo relevante es que ante la ineficacia del agravio analizado en el primer apartado de este considerando, quedó firme la determinación de la Sala en torno a la insuficiente motivación de los actos impugnados, lo cual basta para que subsiste el sentido del fallo, pues persiste la razón fundamental con base en la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Por tanto, ante la ineficacia de los argumentos vertidos por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda Sala, a favor de la ponencia. Primera Sala, a favor de la ponencia. Tercera Sala, a favor de la ponencia. Cuarta Sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 313, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la Cuarta Sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 127, diagonal 21 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la Cuarta Sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 127, al 21, interpuesto por el Ayuntamiento Oficial Mayor y por el director de personal adscrito a la Oficialía Mayor, todos de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la Tercera Sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 1111, diagonal 20, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, considerando la Sala que en relación con el otorgamiento de la pensión de jubilación, resulta aplicable al caso el reglamento de pensiones y jubilaciones para los trabajadores del municipio aludido. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. Según se narra en su demanda, la actora formuló sendas solicitudes de una pensión por jubilación al encargado de la Oficialía Mayor de la Presidencia Municipal y el encargado de la Dirección de Personal Dependiente de la Oficialía Mayor de ese municipio, fundamentando su petición con apoyo en el artículo 10 del reglamento ya aludido, en lo subsecuente identificado como el reglamento. La parte accionante también indicó en su demanda que presta sus servicios al municipio de Celaya, Guanajuato, como oficial de seguridad pública. En respuesta, el director de personal dependiente de aquella oficialía emitió oficio en el que resuelve que la petición es improcedente porque la actora es un oficial de policía municipal y no un trabajador, por lo que la relación que lo une con el municipio es de carácter administrativo y no laboral, de tal manera que no se rige por el reglamento como se advierte en la transcripción de la parte conducente de dicho oficio. En contra del acto referido en el punto que antecede, la parte actora promovió proceso administrativo ante este tribunal, correspondiendo el conocimiento del asunto a la magistrada de la Tercera Sala. Seguido el trámite del proceso administrativo, la Sala dictó la sentencia respectiva, en la que decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el director de personal de la Presidencia Municipal de Celaya emite un nuevo acto en el cual remita la solicitud del actor al Ayuntamiento por ser la autoridad competente para aprobar o negar el otorgamiento de las menciones previstas en el abrogado reglamento. En la misma sentencia, la Tercera Sala determinó y concluyó que el reglamento sí es aplicable en la especie con independencia de que la parte actora tenga el carácter de policía, inconforme con el sentido del fallo. Las autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Los agravios primero y cuarto
de los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan fundados para modificar la sentencia recurrida, mientras que el agravio segundo relacionado con una causal de improcedencia resulta infundado, y finalmente, por lo que respecta al agravio tercero, resulta ineficaz. Lo anterior, como enseguida se expondrá. La parte recurrente en el agravio señalado como segundo arguye en esencia que el acto impugnado tiene un contenido materialmente laboral, por ende el conflicto que se suscita entre el actor y la parte demandada no debe ser ventilado ante este tribunal, lo que se traduce en que la parte recurrente alega a su favor la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 del Código de la Materia. En ese contexto es menester referir que la decisión de esta ponencia de estudiar el agravio en comento relacionado con una causa de improcedencia en segunda instancia encuentra asidero jurídico en el hecho de que la improcedencia es una cuestión de orden público, que no elude a un problema de carga probatoria, sino de estudio oficioso, ello con fundamento en el artículo 261, último párrafo del Código ya referido. Hecha esta precisión, esa ponencia considera que el agravio en estudio resulta infundado. En el caso concreto se recuerda que el director de personal dependiente de la Oficialía Mayor del municipio referido negó la solicitud para el otorgamiento de pensión de jubilación. Asimismo, se advierte que la actora sustenta su petición con apoyo en el artículo 10 del reglamento, indicando que presta sus servicios al municipio como oficial de seguridad pública. Es así que, si bien se trata de la respuesta a la solicitud de una prestación de seguridad social, como es la pensión aludida, lo cierto es que tal petición se planteó a las autoridades del municipio con quien la parte actora tiene una relación administrativa. Por tanto, si la relación que une a la parte actora con las autoridades municipales demandada es de naturaleza administrativa, al desempeñarse como oficial de seguridad pública queda excluido del ámbito laboral, y en esa medida las prestaciones que reclama derivadas de esa relación deben considerarse también de naturaleza administrativa, por lo que corresponde a las salas del tribunal dirimir esa controversia. Lo anterior se robustece porque, en términos del artículo 7, fracción primera, inciso G de la Ley Orgánica del Tribunal, no es obstáculo lo anterior la circunstancia consistente en que la parte actora exija de la parte demandada el cumplimiento de una prestación que pudiera considerarse de índole laboral, pensión por jubilación, porque ya se ha determinado previamente que en el caso, el elemento fundamental al que debe atenderse para definir que efectivamente correspondía a la tercera sala, el conocimiento del asunto de la naturaleza jurídica de la relación que existió con el municipio, la cual se ha determinado fuera de carácter administrativo y por tanto sujeta a las leyes de la misma índole. De ahí que resulta infundado el agravio en estudio. Por lo que respecta al agravio marcado como tercero, la parte recurrente indica en términos generales que la dirección de personal sí es la autoridad competente para resolver la petición formulada por la parte accionante. Expone la parte inconforme que de una interpretación sistemática de los artículos 52 del Reglamento Interior de Trabajo para los trabajadores al servicio de la Presidencia Municipal, 12 del Reglamento y 184 del Código, se puede concluir que el director de personal resulta competente para determinar la improcedencia del otorgamiento de la pensión solicitada. Tal motivo de disenso a criterio de esta ponencia resulta ineficaz. Lo anterior es así, dado que la interpretación sistemática de las normas consiste en conferirles un significado en atención al contexto normativo o marco legal que se ubica. En esa tesitura resulta inconcluso que la autoridad competente para resolver la solicitud de otorgamiento de una pensión prevista en el abrogado reglamento es el ayuntamiento, no así el director del personal. Como se advierte del contexto normativo señalado, los artículos 184 y 12 de los ordenamientos referidos no prevén que sea el director del personal quien resuelva en definitiva la solicitud de pensión, pues aun cuando el numeral 12 del reglamento indica que la dirección de personal tiene una intervención en el trámite de la solicitud de la pensión, no menos es verdad es que el artículo 52 del reglamento interior dispone de manera clara que el solicitante debe presentar su petición ante el director de personal, a fin de que éste turne la solicitud para su aprobación y otorgamiento ante el ayuntamiento, siendo este órgano colegiado el que resuelve en definitiva. Por tanto, contrario a lo que sostiene la parte recurrente, una recta interpretación sistemática del artículo 52 en relación con el 184 y 12 de los ordenamientos aludidos, no permite concluir que la dirección de personal sea la autoridad competente para resolver la petición formulada. De ahí la ineficacia del agravio en estudio. Finalmente, los agravios marcados como primero y cuarto, la parte recurrente en términos generales sostiene que el reglamento tiene un ámbito específico de aplicación que excluye a los elementos policíacos. Pues bien, tales motivos de disenso resultan fundados, ya que el multicitado reglamento no es aplicable a los elementos adscritos a una corporación policíaca. Resulta necesario
determinar si la actora es o no un trabajador o empleado del municipio. Para ello se recuerda que, de ordinario, los elementos integrantes de los cuerpos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno están excluidos del régimen laboral, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción 13 constitucional, 8, primer párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los municipios de Guanajuato y 61 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. En consecuencia, si en la especie no existe controversia en cuanto a la calidad de la parte actora, policía municipal, y que con ese carácter solicitó su pensión por jubilación, ello es suficiente para acreditar su pertenencia a esa corporación y en vía de consecuencia su exclusión del régimen general de las relaciones de naturaleza laboral, Estado empleado, conforme a la referida jurisprudencia y a los invocados preceptos legales y constitucionales. De que sea válido concluir que la parte actora, al no tener la calidad de trabajador del municipio, conforme a la noción de una relación ordinaria laboral, entonces no le es aplicable el artículo 10 del reglamento, conforme a los cuales fundamentó su solicitud a la pensión aludida. En ese sentido, puede decirse que a fin de hacer efectivo el derecho fundamental de la seguridad social de los elementos policíacos, tanto las entidades federativas como los municipios tienen un imperativo que los obliga a elegir cuál será el instituto en el ámbito estatal o federal que prestará los servicios de seguridad social, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, o bien por sí mismos proporcionará tales prerrogativas. En el caso particular, se advierte que esa obligación está satisfecha, pues del oficio impugnado se extrae que la actora se encuentra inscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social, merced al convenio que el municipio tiene suscrito con dicho ente asegurador. Por ende, es que en todo caso se dejan a salvo los derechos de la actora para hacer valer las acciones que en su caso decida instar. Como se determinó en este fallo, no es procedente reconocer el derecho subjetivo a la pensión que reclama la actora, ya que se excluye la posibilidad de que le sean aplicables las disposiciones que surgen y atienden a regular las relaciones de índole laboral existentes entre el Estado y sus empleados o trabajadores, como en el caso sucede con el reglamento, es decir, no se tiene derecho a los beneficios derivados de tal reglamento. De esta manera, al resultar fundados los argumentos esgrimidos en los agravios primero y cuarto por la parte inconforme, lo procedente es modificar la sentencia dictada por la tercera sala para quedar como sigue. Se decreta la nulidad del acto impugnado para efectos de que el director de personal, la autoridad demandada, realice lo siguiente: número 1, deje insubsistente la resolución contenida en el oficio, y número 2, turne la petición formulada por la parte actora junto con sus anexos al Ayuntamiento de Celaya, a fin de que dicha autoridad competente determine de manera fundada y motivada la procedencia o no de la solicitud de lo solicitado con base en las consideraciones emitidas en el presente fallo, y que se da cuenta en este resumen. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 127, diagonal 21, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 371, diagonal 21 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Antes de continuar, magistrado presidente, solicito que por su conducto se consulte este pleno la autorización para realizar ponencia conjunta respecto a los puntos 6 y 7 del orden del día, correspondientes a los TOCAS 371 y 400, ambos del 2021, toda vez que de su análisis se desprenden elementos que a juicio de esta ponencia así lo permiten. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la solicitud de estudio conjunto realizada por el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz relativa al estudio conjunto de los TOCAS 371 diagonal 21 PL y 400 diagonal 21 PL, listados como sexto y séptimo puntos del orden del día?
No existiendo ningún comentario, se somete a votación y en caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la exposición conjunta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero entonces a los tocas antes referidos, interpuestos ambos por el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado, autoridad demandada en la instancia de origen a través de su autorizado en contra de las sentencias, dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal dentro de los procesos administrativos 277 y 282, ambos del 2021, en la modalidad de juicio en línea en la cual se decretó la nulidad de los actos impugnados por determinados efectos. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen, que resultan comunes. La parte actora promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la resolución negativa ficta que recayó la petición formulada y presentada al ciudadano gobernador y que por razón de competencia fue remitida a la Secretaría de Gobierno para resolver lo peticionado, así como la resolución que niega la autorización o expedición del permiso correspondiente para prestar el servicio especial de transporte ejecutivo. Tramitado el proceso administrativo, la sala dictó la sentencia correspondiente y conforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada en la instancia de origen, a través de su autorizado, interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente, a juicio de esta ponencia, resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La autoridad recurrente cuestiona la parte de la sentencia en la que se determinó que el acto impugnado debió sustentarse en un estudio técnico elaborado con datos e información vigente, confiable y actualizada que no exige la ley. Pues bien, a juicio de esta ponencia no le asiste la razón a la parte recurrente. Si bien es cierto que la Ley de Movilidad del Estado y sus municipios, en lo sucesivo la ley, así como el reglamento de la misma, no menciona explícitamente las características que debe contener el estudio o dictamen técnico, dicha situación no implica que pueda ser completamente discrecional, dando lugar a la arbitrariedad. Corresponde a la autoridad hacer una interpretación sistemática, teleológica y funcional en atención al artículo 2 del Código para determinar los parámetros que deban orientar dicho estudio. La determinación hecha por la sala sobre la indebida fundamentación y motivación de la negativa es correcta, toda vez que el estudio técnico en que se basa la autoridad menciona explícitamente que sus alcances son a corto plazo, contiene un análisis adecuado y completo, pero carente de vigencia. Ahora bien, es un hecho notorio que la sociedad no es estática, sino que está en constante cambio. Ello significa que en 5 años el número de habitantes tuvo una modificación porque las necesidades de transporte cambiaron. Si para el 2016 eran suficientes un determinado número de transporte ejecutivo, la lógica nos dice que para el año en que nos encontramos debe ser un número diverso, atendiendo a criterios poblacionales y de aceptación del servicio en la zona, tal como lo menciona el estudio. Entonces, como la Ley de Movilidad del Estado no establece el contenido exacto y la vigencia del estudio técnico que debe desarrollar la Dirección General de Transporte para determinar la necesidad del servicio, debe considerarse que se trata de una facultad discrecional que no puede ser absoluta, pues existen límites a la misma, como los derechos fundamentales y la legalidad. Asimismo, la sentencia fue pronunciada en el sentido de que se volviera a emitir la respuesta a la petición con un estudio actualizado. En ningún momento se determinó el reconocimiento del derecho, por ende no le causa ningún perjuicio a la sociedad que la autoridad está obligada a actualizar sus bases de datos para adecuar sus políticas y servicios. En consecuencia, ello llevaría a una absurda afirmación. Por el contrario, es precisamente el cumplimiento de esa obligación lo que garantiza una armonía entre los derechos de los particulares y el interés público al conocer las necesidades reales de transporte. Pues, si bien el artículo 210, fracción segunda de la citada ley dispone que deberá realizar el estudio con los datos que se tengan disponibles y en el caso del estudio que se apoyó la autoridad era el único que existía al emitir el acto impugnado, ello no justifica su aplicación, ya que la falta de un estudio actualizado es una cuestión únicamente imputable a la Dirección General. En todo caso, dicha omisión se traduce en un incumplimiento a sus propias obligaciones, es decir, si no existe a la fecha un estudio actualizado, dicha situación es únicamente imputable a la dirección, por lo que no puede justificar su actuar deficiente en una omisión de sus propias obligaciones, afectando con toda claridad los derechos del particular,
Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 4, fracciones segunda, tercera, séptima y 12ª, fracciones primera, inciso A y C, y 37 de la Ley de Movilidad, de lo que se mencionará un extracto, a efecto de motivar su aplicación en la resolución que se está planteando el día de hoy. Nos dice el artículo primero que la ley tiene por objeto establecer bases y directrices, entre otras cosas. De igual manera el artículo cuarto, el artículo quinto, 37, los artículos ya referidos. Concluyo. Cuando la ley permite una amplia discrecionalidad para cumplir con ciertas disposiciones, como es el caso, debemos atender al principio de la mayor discrecionalidad, mayor motivación del acto administrativo, por lo que si la autoridad consideraba que las necesidades de la población en el 2020 estaban cubiertas, debía justificar dicha situación con un estudio técnico vigente y completo, situación que no fue así, ignorando las normas y principios aplicables a la materia y comprometidos el derecho a la movilidad que le asiste al particular. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar las sentencias dictadas por la primera sala en los procesos administrativos 277 y 282, ambos del 2021, en la modalidad de juicio en línea. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre las ponencias expuestas? No existiendo ningún comentario u observación, se someten a votación. En primer momento, la ponencia del TOCA 371/21 PL, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. A favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de las ponencias, de la ponencia. Especializada, a favor. Gracias, magistrada, magistrados. En segundo momento, se somete a votación la ponencia del TOCA 400/21 PL. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. Las ponencias de los TOCAS 371/21 PL y 400/21 PL fueron aprobadas por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 411/21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta, solicito, magistrado presidente, que por su conducto se consulte este pleno la autorización para realizar ponencia conjunta respecto a los puntos 8 y 9 del orden del día, correspondientes a los TOCAS 411 y 413, ambos del 2021, toda vez que de su análisis se desprenden elementos que a juicio de esta ponencia así lo permiten. Gracias. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la solicitud de estudio conjunto realizada por el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz relativa a los TOCAS 411/21 PL y 413/21 PL, listados como octavo y noveno puntos del orden del día? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación y en caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, si va a tomar nota. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia conjunta de estos TOCAS anterreferidos, interpuestos por el inspector de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, así como por la oficina recaudadora de Celaya, Guanajuato, escrita a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. Actualmente, Oficina de Servicio al Contribuyente de la Dirección de Servicio al Contribuyente, Unidad Administrativa de la Subdirección General de Ingresos de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, por sus siglas SATEG. Tercero, con derecho incompatible a la instancia de origen, respectivamente.
por conducto autorizado y del director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, respectivamente, en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal, dentro del proceso administrativo común 35/21 del índice de la tercera sala en la modalidad de juicio en línea, en la cual se declaró la nulidad total de la boleta de infracción y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen que resultan comunes. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante el cual el inspector de movilidad determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva en la que declaró la nulidad total de la boleta de infracción, inconforme con el sentido del fallo. La autoridad demandada y el tercero con derecho incompatible en la instancia de origen interpusieron los presentes recursos de reclamación que ahora se resuelven. Cabe aclarar que las recurrentes únicamente se limitaron a rebatir la determinación consistente en la condena relativa al pago de intereses a favor de la parte actora. Por ello, el punto a dilucidar en la presente resolución es si esa determinación estuvo o no apegada a derecho. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Como cuestión preliminar es importante señalar que la parte recurrente en ninguna parte de su único agravio vertió argumento tendente a controvertir las consideraciones jurídicas que llevan a la sala a declarar la nulidad de la boleta de infracción. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa queda intocada en ese punto en atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación. La conclusión acabada de anotarse sostiene en razón que la parte inconforme no expresó agravio tendiente a combatir la consideración apuntada. La parte recurrente arguye en esencia que la sentencia que se combate es incorrecta en virtud de que no era procedente el pago de los intereses señalando en el primer toque que no hubo una solicitud de devolución. En cambio, expone la parte inconforme como el pago que realizó el actor deriva de la imposición de la multa, entonces en su caso deberá reintegrársele así como el pago de intereses solo procedente cuando el contribuyente solicite la devolución de importes pagados indebidamente y la devolución no se efectúe dentro del plazo legal, o bien cuando se niegue y posteriormente se conceda en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o por un órgano jurisdiccional, supuestos que no se actualizan en el caso concreto, en el segundo toque respectivamente. Pues bien, dichos motivos de disenso, a consideración de esta ponencia, resultan ineficaces. Cabe precisar que a la fecha ya se encuentra vigente el nuevo Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, emitido mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el que en el caso resultan aplicables los artículos contenidos en el aludido nuevo código, dado que la demanda de nulidad en el proceso de origen se promovió en la modalidad de juicio en línea el 7 de enero de la presente anualidad. En ese contexto, conforme a los artículos 25 y 40, párrafo 10 del Código Fiscal para el Estado, se prevé que el fisco estatal deberá pagar la devolución que proceda desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido hasta aquel en el que la devolución está a disposición del contribuyente, y que el monto de los aprovechamientos, como lo son las multas, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Por su parte, el artículo 41 del Código referido establece que cuando la devolución de lo indebido se efectúa en cumplimiento de una resolución emitida en un recurso administrativo o una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de intereses se efectuará a partir de que se interpuso la demanda del juicio respectivo por los pagos efectuados con anterioridad a dicho supuesto, y en caso de que el entero se haya realizado posteriormente a la promoción del medio de defensa legal, el cálculo de los intereses será a partir de que se efectúe el pago. Además, dicho artículo en su párrafo 9 dispone que cuando las autoridades fiscales deban pagar intereses, la tasa aplicable en un mismo periodo mensual o fracción de este será siempre la que esté en vigor al primer día del mes o fracción de que se trate, independientemente que dentro de dicho periodo la tasa de recargos o de interés varíe. Sobre esa tesitura se advierte que el párrafo primero del artículo 38 del Código Fiscal prevé que la tasa de recargo será la que al efecto establezca en la Ley de Ingresos para el Estado para el ejercicio fiscal correspondiente. Con base en lo anterior se concluye que en el caso, como lo dijo la sala, sí procede el pago de la cantidad que el actor erogó indebidamente de manera actualizada y con intereses, ya que concurren los elementos apuntados.
Así pues, como el pago efectuado por la actora se considera como indebido al declararse la nulidad total del acto impugnado por el cual se le impuso la multa, entonces debe ser devuelto con su respectiva actualización e intereses conforme a la tasa que señale la Ley Anual de Ingresos para los recargos sobre la cantidad pagada indebidamente. Por tanto, resulta correcta la decisión de la Sala con respecto a condenar a la autoridad demandada a que realice las gestiones a efecto que reintegre a la parte actora la cantidad que pagó con motivo de la multa impuesta de manera actualizada y con intereses. Concluyo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre las ponencias expuestas? No existiendo ningún comentario, se somete a votación. En primer término, la ponencia del TOCA 411/21 PL, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. En segundo lugar, se somete a votación la ponencia del TOCA 413/21 PL, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. Las ponencias de los TOCAS 411/21 PL y 413/21 PL fueron aprobadas por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada, para el desarrollo del TOCA 229/21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo. Antes de ello, saludo a la magistrada, magistrados, señora secretaria general. Este TOCA 229 corresponde a un recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia emitida el 15 de febrero de 2021 por la tercera sala, dentro del proceso administrativo número 1783, diagonal tercera sala, diagonal 20. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 5 de octubre de 2020, un ciudadano presentó una demanda en contra del acuerdo de fecha 18 de agosto de 2020, emitido por el Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del cual se ordena iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad notarial. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 19 de noviembre de 2020, finalmente, en resolución de 15 de febrero de 2021, se declaró el sobreseimiento del proceso, toda vez que quedó demostrado que el actor carecía de interés jurídico. Inconforme con la sentencia, la parte actora interpuso recurso de reclamación. Los agravios primero y segundo, donde argumenta el recurrente que es errónea la determinación de la sala de sobreseer el asunto, toda vez que cuenta con un interés legítimo, es infundado. Atentos a lo siguiente: el interés legítimo constituye una figura progresista en nuestro sistema jurídico, la cual permite a los particulares instar un proceso jurisdiccional determinado sin tener que acreditar la titularidad de un derecho subjetivo específico. Dicha figura ha ido nutriéndose de contenido a través de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales que están facultados para ello, considerando en términos generales que le asiste a quien, a pesar de no contar con un derecho subjetivo vulnerado, sea afectado de manera real y relevante, atendiendo a los parámetros de razonabilidad y no de mera posibilidad. Ahora bien, resulta entonces relevante identificar si dicha figura opera, en este caso en concreto, para que sea procedente el juicio contencioso administrativo instado por un particular. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su artículo 251, considera que le debe asistir un interés jurídico que funde la pretensión intentada, estableciendo además que tendrá el carácter de actor únicamente el particular que sea afectado en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa.
En ese sentido, el Código es claro en mencionar que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión, excluyendo de manera absoluta el interés legítimo que argumenta la parte actora en el presente recurso. Argumenta el recurrente que existe una evidente afectación de su esfera jurídica por parte de la autoridad, contrario a lo resuelto por la Sala, toda vez que, si bien el acto impugnado es un acuerdo de inicio de procedimiento administrativo contemplado en la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, el mismo es un acto que califica una visita de inspección que fue realizada sin las medidas mínimas de legalidad que exige la norma. Considera el actor que tiene interés jurídico argumentando que el artículo 7, fracción primera, inciso A, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato no exige que el acto sea una resolución definitiva al mencionar que las salas del tribunal son competentes para conocer de los actos y resoluciones jurisdiccionales que la autoridad o que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares. Sin embargo, este argumento solo resulta suficiente para considerar que las salas del tribunal efectivamente son competentes, mas no para justificar la procedencia en el proceso, por lo que al considerarse competente la sala en el presente asunto, dicho argumento es infundado. Aunado a ello, también argumenta que el Código no establece explícitamente que sea improcedente el proceso en contra de los actos que no sean definitivos, también llamados procedimentales o instrumentales. Si bien es cierto, no existe una determinación en ese sentido dentro del Código de la materia, este tribunal considera que este criterio encuentra fundamento en el artículo 261, fracción primera, al determinar improcedente el proceso administrativo en contra de actos y resoluciones que no afecten los intereses jurídicos del actor, pues dichos actos procedimentales aún no lesionan ningún derecho, ya que no son sino un medio o instrumento para llegar al acto administrativo en sí. El procedimiento administrativo constituye una serie de actos tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo, por lo que se considera que hasta la consecución de este último es cuando se puede identificar una afectación al interés jurídico del particular al que esté dirigido y no antes. De otra forma, solo se entorpecería la actividad administrativa al someter estos actos intermedios al examen jurisdiccional sin conocer el sentido en el que se va a emitir el acto administrativo o resolución. Se ignora que el recurrente hace valer como argumento el agravio que opera la caducidad en su favor, toda vez que la autoridad se excedió en el término para iniciar el procedimiento una vez que fue levantada la visita de inspección. Dicho argumento es infundado, ya que la caducidad es una figura que opera para extinguir una instancia por el simple transcurso del tiempo cuando no hay un impulso de las partes, lo que significa que no le asiste al recurrente en este caso en virtud de que la invoca sin que aún iniciara la instancia. Ahora bien, en cuanto al agravio tercero, en el que argumenta que se cometió una violación al debido proceso, ya que se le notificó un acuerdo posterior a la sentencia, se considera fundado pero inoperante. Atentos a lo siguiente. En fecha 12 de febrero de 2021 se emitió un acuerdo por la Sala, el cual fue notificado el 11 de marzo del presente año. Asimismo, la sentencia de fecha 15 de febrero de 2021 le fue notificada el 10 de marzo del mismo año. En dicho auto se determinó que no era procedente acordar de conformidad la promoción ingresada por el actor, la cual tenía la pretensión de controvertir la falta de personalidad de la autoridad. Esto en virtud de que el medio idóneo para ello lo es el incidente de falta de personalidad, aun y cuando hubiere procedido la pretensión del actor en el sentido de tener por no acreditar la personalidad de la autoridad, ello no impediría ningún cambio en el sentido de la resolución, ya que la instancia se resolvió por actualizarse la causal de improcedencia del artículo 261, fracción primera del Código de la materia, la cual pudo haber sido estudiada de manera oficiosa por la Sala con fundamento en el último párrafo del artículo 261, donde se establece lo siguiente: las causales a que alude este precepto serán examinadas de oficio. Por lo tanto, sustentado en las consideraciones jurídicas antes expuestas, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta?
No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 229, diagonal 21 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 403, diagonal 21 PL, listado como 11º punto del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Este TOCA 403 es un recurso de reclamación interpuesto por el Director General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 9 de julio de 2021, dentro del proceso administrativo número 278, diagonal primera sala, diagonal 21. Los antecedentes del caso son los siguientes. El 4 de febrero de 2021, una ciudadana presentó una demanda en contra de los siguientes actos de autoridad. La negativa ficta configurada ante el silencio administrativo de la autoridad demandada, recaída a su petición, ingresada en fecha 26 de octubre de 2020 al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. La resolución contenida en oficio de fecha 18 de noviembre de 2020, emitida por el Director General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 16 de marzo de 2021, fue turnado el 16 de marzo de 2021. Finalmente, en resolución de 9 de julio de 2021, se sobreseyó el proceso en cuanto a la negativa ficta de la Secretaría de Gobierno y se decretó la nulidad del oficio de Marras, para efectos de que se emitiera uno nuevo, debidamente fundado y motivado. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio único en el cual se argumenta que la sala está siendo excesiva al determinar que la autoridad debe motivar su determinación en un estudio técnico actualizado que la ley no exige, es infundado. Atentos a lo siguiente: si bien es cierto, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como el reglamento de la misma, no mencionan explícitamente las características que debe contener el estudio o dictamen técnico a través del cual se determina la necesidad del servicio especial de transporte público, ello no implica que dicho estudio pueda ser completamente discrecional. El artículo 210, fracción 2 de la ley, de manera muy general menciona que la unidad administrativa de transporte determinará sobre la necesidad del servicio mediante el estudio técnico que se efectúe con base en los datos que se disponga. En ese sentido, corresponde a la autoridad recabar los datos que sean necesarios a través de los estudios pertinentes a efecto de disponer siempre de información actualizada y certera. Lo anterior, realizando una interpretación sistemática, teleológica y funcional de la ley, en atención al artículo 2 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, con el objeto de garantizar de manera eficiente el derecho a la movilidad de la ciudadanía. La determinación hecha por la Sala sobre la indebida fundamentación y motivación de la negativa es correcta, toda vez que el estudio técnico en que se basa la autoridad menciona explícitamente que sus alcances son a corto plazo. Contiene así un análisis adecuado y completo, pero carente de vigencia. Es un hecho notorio que no requiere de prueba alguna que la sociedad no es estática, sino que está en constante cambio. En 5 años, el número de habitantes del municipio de León, Guanajuato, evidentemente tuvo una modificación, por lo que las necesidades de transporte cambian. Si para el 2016 eran suficientes 550 unidades de transporte ejecutivo, la lógica nos dice que para el año en que nos encontramos debe ser un número diverso, atendiendo no solo a los criterios poblacionales, sino también a la aceptación del servicio en la zona. En ese sentido, al no encontrarse en ningún dispositivo legal el contenido exacto y la vigencia del estudio técnico que debe desarrollar la Dirección de Transporte para determinar la necesidad del servicio, nos encontramos ante una facultad discrecional que no puede ser absoluta. Existen límites a la misma, entre los que encontramos los derechos fundamentales y la legalidad. La parte recurrente menciona que
Resulta inexacto lo resuelto por la Sala en el sentido de que no se garantizó el principio de progresividad en la protección de los derechos, argumentando que existen límites a los derechos como son precisamente el interés general y el bien común. Dicha aseveración es imprecisa e infundada, ya que la sentencia fue pronunciada en el sentido de que se volviera a emitir la respuesta a la petición basándose en el estudio con datos actualizados. En ningún momento se determinó el reconocimiento del derecho. No le causa ningún perjuicio a la sociedad que la autoridad esté obligada a actualizar sus bases de datos para adecuar sus políticas y servicios. Por el contrario, es pertinente el cumplimiento de esa obligación, por lo que garantiza una armonía entre los derechos de los particulares y el interés público, al conocer las necesidades reales de transporte. Las determinaciones que emite la autoridad a través de actos jurídicos en todo momento deben estar motivadas por los datos objetivos, reales y actuales, pues sólo así podremos considerar que se cumple con la debida fundamentación y motivación que exige tanto la ley en su artículo 137, fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa de nuestro Estado, como la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 16. No se ignora que la autoridad manifiesta que la Ley de Movilidad únicamente establece que se efectúe el estudio con los datos que tengan disponibles, por lo que si el multicitado estudio era el único que se tenía a la mano a la hora de emitir el acto impugnado, no se estaría violando esa disposición. Dicho raciocinio es incorrecto, en virtud de que si no existe a la fecha un estudio con datos actualizados, dicha situación es únicamente imputable a la Dirección de Transporte del Estado, por lo que no puede justificar su actuar deficiente en una omisión de sus propias obligaciones, afectando con toda claridad los derechos del particular, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 4, fracciones 2, 3, 7 y 12, 5, artículo 5, fracción 1, inciso A y C, y 37 de la Ley de Movilidad, de los que se mencionará un extracto a efecto de ilustrar su aplicación. Asimismo, si acudimos a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, encontramos que el artículo 23, fracción cuarta, inciso J, como una atribución de la autoridad recurrente, realizar en coordinación con los municipios y la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, los estudios para la planeación del servicio público de transporte y personas de carga, transporte de personas y de carga en el Estado, y elaborar las políticas y estrategias en la materia de acuerdo con la normatividad aplicable. Además, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, la cual está facultada para trabajar en coordinación con la Dirección General de Transporte, tiene entre sus atribuciones la de realizar los estudios necesarios para garantizar una movilidad sustentable, privilegiando en todo momento la más eficaz protección de la vida, la seguridad, la comodidad y la rapidez en el transporte de personas, de conformidad con el artículo 30, fracción 2, inciso B, de la misma Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, resulta infundado que la parte recurrente manifieste que se encuentra imposibilitada en materia de presupuesto y atribuciones para realizar los estudios que sean necesarios a fin de actualizar en el estudio técnico en el que motivó su negativa a otorgar el permiso. Esto no quiere decir que se debe llegar al exceso de realizar un estudio con cada solicitud, tal y como lo plantea la misma, sino que una vez actualizado, servirá para emitir respuestas a cuantas solicitudes de permiso sean presentadas ante la autoridad en un cierto periodo de tiempo hasta que sea necesario volver a actualizarlo. Cuando la ley permita una amplia discrecionalidad para cumplir con ciertas disposiciones, como es el caso, debemos atender al principio de a mayor discrecionalidad, mayor motivación del acto administrativo. Por lo que si la autoridad consideraba que las necesidades de la población involucrada en 2020 estaban cubiertas, debía justificarlo de manera objetiva, situación que no fue así, por lo que resulta totalmente infundado el agravio planteado por la parte recurrente, y se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo observación o comentario respecto a la ponencia analizada,
Se somete a votación el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 403/21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 930 del 2018 y 460 del 2020, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario alguno, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. Por favor, continúe los asuntos generales, señora secretaria. En esos términos, magistrado, informo que el segundo asunto general está motivado por la propuesta de criterios jurídicos que durante el 2021 fueron adoptados por las salas y por el Pleno respecto de asuntos que se han considerado relevantes, novedosos y que se basaron en la interpretación de una ley, mismos que fueron oportunamente remitidos a los integrantes de este órgano colegiado, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 25, fracción 15 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los artículos 16 y 21, fracción 7 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno la propuesta de criterios jurídicos 2021 de este órgano de justicia. En caso de estar de acuerdo con los mismos, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta de criterios jurídicos 2021 ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria, para su respectiva difusión en la página web y redes sociales oficiales de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, se declara cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 41 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día de su fecha, siendo las 2 de la tarde con 38 minutos. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente.